La Florida está en su peor momento económico y financiero y su gobernador Ron DeSantis dice que la culpa la tienen los inmigrantes indocumentados, pero los problemas económicos que surgieron en el estado vienen a raíz de la ley antiinmigratoria que firmó el mismo gobernador DeSantis. ¿Creen ustedes que la culpa de que la mayoría de comercios estén cerrando y que no haya mano de obra en las empresas para poder construir casas es del gobernador o es de los inmigrantes que han tenido que irse del estado huyéndole a las políticas migratorias y a una posible deportación de las autoridades de ICE que controla el gobernador DeSantis en la Florida? Los trabajadores se van del estado, pero además de esto, todo está caro en la Florida. Comprar una casa es prácticamente imposible. La comida ha subido de precio. La medicina es prácticamente impagable para nadie. ¿Por qué razón ha subido el precio de las casas? Porque no hay constructores y hay muy pocas ofertas. Porque no hay constructores. Se fueron los albañiles, carpinteros y electricistas, que la mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados. Pero como no se están construyendo las casas y sigue habiendo una alta demanda, los precios se han disparado y ahora la gente está al grito porque no pueden ni comprar ni rentarla. Y eso está ocasionando una inflación imparable en el estado. Pero ¿a dónde crees tú que se está yendo la mayoría de los inmigrantes que están inmigrando de la Florida? Se están yendo a California y Texas. ¿Cuál de estos dos estados creen ustedes que es la solución a las crisis migratorias que se viven en el estado de la Florida? ¿Regresar a California o irse a Texas, donde ahora el gobernador ha firmado una ley muy parecida a la de la Florida, convencido por Ron DeSantis de que esa podría ser la solución a la llegada de los inmigrantes que siguen viniendo en caravanas por las fronteras? Además, Ron DeSantis es el peor gobernador de los Estados Unidos. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el peor político que ha tenido el país, incluyendo a Donald Trump y al gobernador Greg Abbott del estado de Texas? Según algunos expertos, Ron DeSantis es el más odiado de todos los republicanos y algo muy importantísimo. Deberían todos los migrantes irse del estado de Florida ahora que está perdiendo 12.500 millones de dólares a causa de la firma de la ley migratoria. Deberíamos los inmigrantes, que somos el motor económico de los Estados Unidos, demostrarle a cualquier gobierno, sea republicano o demócrata, que si no firman una ley migratoria en beneficio de nuestra comunidad, van a perder la economía del estado. Y la Florida ya se dio cuenta, con más de 12.500 millones de dólares mensuales. Los trabajadores se están yendo de la Florida y es un apoyo importantísimo, ya que la Florida depende mucho de la construcción de nuevas casas. Las viviendas se han dejado de construir porque los migrantes se fueron del estado. La mano de obra calificada, los trabajadores de la construcción que saben hacer las casas y todos esos edificios hermosos de lujo que se están construyendo por doquier en la Florida se han detenido porque lo que sabían hacer lo terminaron yéndose. Aquí podemos incluir los ingenieros, maestros, constructores, albañiles, carpinteros que juntos nos hemos dado la mano, nos hemos ido de la Florida y ahora le hemos demostrado al estado que sin la fuerza laboral de los inmigrantes, el estado va a colapsar. Perder 12.500 millones de dólares es una cifra de dinero demasiado grande que podría hacer que quiebre cualquier economía. Pero en realidad, las acusaciones de Ron DeSantis diciendo que la culpa del colapso económico la tienen los inmigrantes, ¿creen ustedes que es real? ¿O en verdad la culpa del colapso financiero la tienen los republicanos liderados por el mismo gobernador Ron DeSantis? Pero además del colapso económico que estamos viviendo en el estado de la Florida, todo indica que las cosas van a seguir encareciéndose. Comprar una casa es imposible en el estado de la Florida porque antes podría conseguirla en $300,000 y ahora cualquier pequeña vivienda en el estado podría costarte hasta $600,000 y estamos hablando de los suburbios. Si te vas a Miami, al centro de la Florida, podrías estar pagando cientos de miles de dólares por esa misma vivienda. Mucha gente que no tiene grandes ingresos y que apenas gana para poder comprar alimentos no puede tener ni siquiera una vivienda rentada. Es imposible vivir en el estado floridano luego de la llegada de Ron DeSantis como gobernador y la introducción de una ley migratoria que no beneficia ni a los ciudadanos americanos y mucho menos a los migrantes que han tenido que comenzar a huir.
Los migrantes se están yendo a California y se están yendo al estado de Texas. En primer lugar, se van a California porque es un estado enorme, muy rico, es un estado santuario donde te pueden otorgar una licencia de conducir y la mayoría de los inmigrantes, aunque no tengan papeles, pueden obtener trabajos en muchísimas empresas. Hemos visto que muchos inmigrantes están encontrando el sueño americano en el estado de California, pero a la misma vez, 500,000 de californianos se fueron a vivir a México en los últimos 2 años porque consideran que la inflación y los altos costos son muy difíciles de pagar, mientras que en México es mucho más accesible a la salud y a una nueva vivienda. Pero hay otros que se están yendo al estado de Texas porque tienen a su familia muy cerca de la frontera o incluso viviendo en el estado. Por esa razón, el gobernador Greg Abbott se dejó convencer de Ron DeSantis que firmar una ley migratoria muy parecida a la del estado de la Florida era conveniente para evitar la llegada de los inmigrantes que están atravesando la frontera. Pero lo que no le dijeron al también gobernador republicano es que la Florida está a punto de quebrar y cuánto dinero está perdiendo mensualmente por la huida de los inmigrantes. ¿Creen ustedes que cuando el gobernador de Texas se dé cuenta que pueden quebrar financieramente los sistemas económicos del estado, se va a echar para atrás? Incluso un juez ha detenido, congelado la ley antimigratoria por unos cuantos meses. No sabemos cuándo se vaya a implementar y llevar las acciones de deportación de los inmigrantes como se está llevando a cabo en la Florida luego que un juez permitiera que Ron DeSantis no ganara la guerra antimigratoria. Además, Ron DeSantis es el peor gobierno que ha tenido Estados Unidos. ¿Creen ustedes que nunca la Florida había estado tan mal económicamente, que los inmigrantes tuvieran que huir, que las empresas tengan que cerrar y despedir masivamente a todos sus empleados que no tenían papeles? Además, las empresas agrícolas que siembran sandías, que siembran tomates en la Florida y las naranjas mandarinas, ¿qué van a hacer cuando no puedan sembrar la tierra? Ahora tenemos también una sequía prolongada donde ha dejado de llover en el estado y si no hay mano de obra para que los tractores puedan moverse y comenzar a arar las tierras, ¿qué va a pasar con estos agricultores del estado? Además que Ron DeSantis no ha invertido en los insumos hídricos y por esa razón tampoco está llegando el agua a las parcelas de los agricultores. Y esto se ha prolongado por muchísimas áreas de la Florida, que es uno de los estados con uno de los mejores climas y mayor productor de alimentos de los Estados Unidos. Además de la construcción de casas, ha sufrido una paralización sin precedente. El gobierno federal de los Estados Unidos sabe del colapso financiero que está teniendo el estado de la Florida, de la huida de los inmigrantes, pero no están haciendo nada en favor de la inmigración porque le conviene para cuando estén en plenas campañas poder atacarse mutuamente. Los demócratas de mano de Joe Biden decir a los republicanos que han hecho que un estado rico haya quebrado por la firma de la ley antimigratoria, mientras los inmigrantes tienen que seguir sufriendo la persecución de inmigración. Pero además los republicanos van a atacar a los demócratas de ser responsables de la llegada de millones de nuevos migrantes y así nos van a mantener todo el tiempo utilizándonos como carne de asador para no aprobar una ley migratoria en beneficio de nuestra comunidad. Ahora bien, ¿deberían todos los inmigrantes irse del estado de la Florida? ¿Creen ustedes que la mayoría de inmigrantes deberían regresar hacia sus países o hacia otros estados para que comiencen a colapsar alguna economía de Estados Unidos y se den cuenta que no pueden tratar mal a la gente que trabaja, es decir, al motor económico del país, a la fuente de ingreso, que son los inmigrantes indocumentados? ¿Por qué razón? Porque trabajan por menos dinero que los demás inmigrantes y que los norteamericanos. Además, hacen el trabajo que otros no quieren hacer. Los migrantes se llevan la peor parte en los trabajos, pero al final de la jornada, cuando le toca cobrar su sueldo, son los que menos dineros están recibiendo por esas labores. ¿Creen ustedes que ya está bueno, que es justo que comencemos a exigir nuestro derecho y que saquemos a patadas a los gobernadores que persiguen la inmigración y que no le dan el beneficio de obtener una residencia, un seguro social o un permiso de trabajo para poder mantener a su familia en los Estados Unidos o una licencia de conducir para poder manejar un automóvil que no es un lujo en este país, sino una necesidad? Además, me gustaría saber qué piensan ustedes de los trabajadores que se están yendo de la Florida. Si se siguen marchando de esta forma desmesurada y tenemos una gentrificación en California y en Texas
¿Creen ustedes que los demás gobiernos de los Estados Unidos van a firmar leyes en favor de los inmigrantes? Que si es republicano o demócrata, de todas formas van a entender que esos trabajadores son los que han hecho crecer a Estados Unidos económicamente. Todo está caro en la Florida, pero ¿creen ustedes que es nada más en la Florida o que en todo Estados Unidos está subiendo la inflación y las casas, los alimentos, los automóviles han subido de precio, o lo que de verdad está sucediendo en la Florida es algo sin precedente? Es un colapso financiero. La economía va en picada y el gobernador no quiere dar su brazo a torcer porque esa sería una derrota política y muy probablemente Donald Trump no lo elegiría como su candidato vicepresidencial. Los migrantes que están migrando a California y a Texas, ¿creen ustedes que tendrán mejor vida que los que viven en la Florida? ¿Cuál es mejor para emigrar ahora mismo? ¿California o Texas? ¿Dónde te puedes desarrollar económicamente, poder comprar una casa e enviar tus niños a las escuelas? Me gustaría saber esa respuesta en los comentarios. Además, Ron DeSantis es considerado el peor republicano y gobernador de los Estados Unidos. ¿Quién creen ustedes que es peor? ¿Donald Trump, Ron DeSantis o el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott? ¿Deberían todos los inmigrantes irse de la Florida para demostrarle al republicano Ron DeSantis que su economía y él dependen de los inmigrantes, no los inmigrantes de las políticas de persecución por sus leyes migratorias, que sin nosotros van a colapsar, van a fracasar y tendrán que cerrar la economía del estado? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta importante información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse a nuestro canal, ya que muchos de ustedes les encantan nuestras noticias, pero aún nos siguen viendo y no se han suscrito. Además, compártanlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos a toda esa hermosa comunidad le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.